sí se aparece. O sea, yo sí puedo decir que como se fue, se ha aparecido. Amén. Y se ha aparecido a muchos si lo creemos. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Entonces tenemos que empezar a creer que sí lo vamos a ver. En vez de creer, esta mañana meditaba yo en cuánto la iglesia se ha enfocado en creer todo lo que la domina. Es que ya la iglesia está dominada por Jezabel. Entonces ya vencieron a Jezabel, ahora está dominada por Belial. Ya vencieron a Belial, ahora está dominada por Leviatán. ¿Y cuándo va a estar dominada por Cristo? ¡Aleluya! O sea, a la iglesia se le enseña a creer en un tremendo poder que tiene el diablo para justificar lo que no estamos cambiando por causa de una predicación errónea del evangelio. Amén. Entonces el tiempo ha llegado en que demos un cambio. Amén. Y que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo. Amén. Y que le demos el lugar al diablo que tiene que tener, que es una cucaracha bajo nuestros pies. Punto. Amén. Amén. Ok. Entonces, pues no sabemos por cómo desapareció, pero sí sabemos que Él aparece. Amén. En mi libro, sí, de veras, lástima que no tenemos aquí tantos libros, y ya nomás quedó uno, del Apocalipsis. Pero hay varias palabras cuando la Escritura habla acerca de la palabra venir. O sea, por ejemplo, si usted busca un diccionario griego, las palabras como fueron escritas, un diccionario griego cristiano, inmediatamente te va a torcer la cosa. Y te va a decir, esta palabra se refiere a la segunda venida de Cristo. Entonces, la segunda venida de Cristo es un concepto que ya nos metieron en la cabeza, amén, que Él viene en una nube y viene a reinar sobre Jerusalén después de una gran tribulación, amén. ¿Estamos? Entonces es un concepto. Oigo segunda venida de Cristo, inmediatamente, la imagen de todo ese concepto viene a mi mente. Amén. Lo cual Jesús nunca lo dijo. Entonces, tenemos que aprender a leer la Escritura entendiendo las palabras como fueron dichas. Por ejemplo, la palabra Apocalipsis es una palabra tremendamente tergiversada. O sea, aún el mundo, dices, es de una magnitud apocalíptica. Apocalipsis significa revelación. Es la revelación de Cristo en la gloria. Apocalipsis no significa el fin del mundo. Pero tú te vas a un diccionario de la Real Academia de la Lengua y Apocalipsis significa hecatombe mundial, fin del mundo. Porque cambiaron el concepto de la palabra, porque la mentalidad de la gente le dio un cambio a la palabra. ¿Me vas entendiendo? Entonces, cada vez que oímos la palabra Apocalipsis, inmediatamente tu mente va a asociar un desastre terrible. Cuando la palabra Apocalipsis, Jesús se apocalipsis en medio de nosotros. Jesús aparece en medio de nosotros. Le dijo a Juan, a Pablo cuando se le apareció en el camino de Damasco, vendré muchas veces a ti y me apocalipsis muchas veces a ti. Amén. Entonces la palabra apocalipsis es la presencia de Dios manifestándose en medio de nosotros. ¿Cuántos han tenido una experiencia en que Cristo se manifiesta en medio de nosotros? Pues, una gran mayoría de la gente ha tenido esa experiencia. Cristo es apocalipsis. Ahora, se puede apocalipsis de muchas maneras. Se puede apocalipsis como una gran luz, se puede apocalipsis como así como una visión celestial, o se te puede aparecer aquí enfrente. Y decir, toca mis llagas, y se las tocas. O sea, hay diferentes magnitudes de un apocalipsis. Entonces, otra palabra, por ejemplo, que tenemos importante, por ejemplo, vamos a Apocalipsis 1. Así me entienden que este no es un tema que podemos resolver en una sesión, ¿verdad? O sea, que hay que verdaderamente leer y estudiar. Yo me pasé 12 años resolviendo este problema. 12 años. Porque cuando fui arrebatada al cielo en la isla de Patmos, pues vi cosas que mi teología se me chocaba violento.
Entonces dije, no, pues no entiendo nada, Padre. Mejor me callé. Y poco a poco el Señor me dijo, esto que viste, esto, esta palabra, esto. Y me fue revelando, me tardó 12 años. Entonces, no es que un día me levanté con una idea loca. Es que Dios realmente quiere traer una verdad a la tierra. Y por eso le permitió humildemente a esta sierva entrar a esos lugares. Amén. Y estudiar, y meditar, y masticar, y preguntar, y darle vuelta, y darle vuelta, y darle vuelta hasta que la luz viniera en muchas cosas. Amén. Entonces esto toma tiempo. Entonces gracias a Dios por los que nos hemos metido a estos niveles y que no simplemente nos conformamos con que, no, pues lo fácil es repetir lo que han dicho hasta ahorita. ¿Para qué me meto en problemas? Mejor le resuelvo el problema rápido a la gente y sigo repitiendo lo que se ha venido diciendo desde el siglo XIX. Eso es lo fácil. Pero estamos buscando la verdad, no lo fácil. Entonces, Apocalipsis 1 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Entonces, cuando dice aquí, él viene con las nubes, esta palabra viene es la palabra en el griego erkomai. La palabra erkomai está conjugada en un tiempo que se llama aoristo, que no existe en español, tampoco existe en inglés, existe en el griego. Este tiempo aoristo es un tiempo puntual que nunca deja de ser. Es algo que siempre está. Así como Dios es. Dios es, pues no es presente, ni pasado, ni futuro. Es una constante puntual que siempre está ahí. Entonces, esta palabra erkomai es lo que significa. O sea, es un eterno venir, es un inconstante venir. Dios mora en las nubes. Amén. Las nubes no son los vaporcitos que están ahí. Las nubes es la morada de Dios. Y hay varias palabras que implican las diferentes nubes. Dice Job, ¿conoces la diferencia de las nubes? Amén. ¿Conoces el sonido estrepitoso de su morada? Que Él extiende los cielos como cortina y su morada está rodeada de nube. O sea, la nube es las nubes son todo un conocimiento de la morada de Dios. No una fantasía de un caballito en una nube. ¿Sí me explico? Entonces, esta palabra erkomai nos habla de un constante venir. Él se erkomai en medio de nosotros. Entonces dice, todo ojo le verá. Y entonces te dicen que va a salir en las parabólicas y en las satélites y todo el mundo lo va a ver y no sé cuánto. Pero él mismo dijo, vosotros me veréis, pero el mundo no me verá. Cuando en Isaías 40, dice, Isaías 40 es una profecía sobre Juan el Bautista cuando se va a encontrar con Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces está hablando, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Entonces, cuando Jesús estaba siendo bautizado, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo bien amado, en quien tengo complacencia. Amén. Cuando dice toda carne, dice, y toda carne juntamente la verá, no significa toda carne del planeta. O sea, en el sentido es que está escrito que será fehaciente, será inequívoco. ¿Me está siguiendo? Porque toda carne no vio a Jesucristo siendo bautizado, ¿o sí? Entonces esta palabra es mentirosa.
Entonces, a lo mejor hay una forma diferente de interpretar ciertas cosas. Entonces, de la misma manera que no toda carne vio, pero fue un hecho fehaciente que Dios habló, amén, y que Juan el Bautista vino y bautizó, y la gloria de Dios, vimos la gloria como el unigénito del Padre, y oímos una voz en medio de la nube que decía: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo complacencia. Entonces fue un hecho clarísimo, inequívoco, pero no toda carne lo vio. Entonces, de la misma manera, Jesús viene en medio de nosotros, amén, y es un hecho inequívoco, el ercomai en medio de nosotros. Harán lamentación los que los traspasaron. ¿Quién lo traspasó? Los judíos de aquel tiempo, amén. Aunque todos nosotros somos responsables de la cruz de Cristo, amén, los que tienen que hacer lamentación son los que lo traspasaron. Le estaba hablando Jesús a esa generación. O sea, otro de los grandes problemas que nos encontramos, y por eso es tan importante meterse en la historia, buscar, meterte hasta lo profundo, amén. Porque una cosa que te dicen es que el Apocalipsis se escribió en el año 95 y que Juan era un viejecito. Esto es mentira. El Apocalipsis se debió haber escrito en el año 65 más o menos. 5 años antes o por el año 60, porque el Apocalipsis nos va a hablar de la destrucción del templo, de cómo la ciudad, la tercera parte de la ciudad, capítulo 11 de Apocalipsis, es destruida. Luego tuvo que haber sido escrito antes de la destrucción del templo en el año 70. Y empezaban las tribulaciones en el año 66 y medio, amén. Y vemos cómo constantemente dice: he aquí, esto está pronto, esto está a la puerta, esto va a suceder pronto, ya está. Entonces le aparece Jesús a Juan para avisarle, amén, que le avise a su pueblo que está a punto de llegar el momento del gran juicio sobre Babilonia. Y Babilonia no es la iglesia católica. Obviamente en aquel entonces no había iglesia católica ni papa. Entonces que no le digan que Babilonia en el Apocalipsis es la iglesia católica, porque no existía. Amén. Era Jerusalén quien se había convertido en Babilonia. Amén. Se refiere a la Jerusalén apóstata, a la Jerusalén a la cual Jesús le habló: si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti en otros lugares, pues mayor sería el castigo que el de Sodoma y de Gomorra. Amén. Ok. Bueno, más o menos te aclaró la idea. Ok. Entonces, otra palabra que tenemos también, ya que, es la palabra parusia. Entonces, cuando Él se manifiesta, cuando Él viene, muchas veces esta palabra viene, es la palabra parusia. Parusia quiere decir hacerse presente. Amén. Esa misma palabra se usa cuando los apóstoles llegaban a un lugar y se parucían a los discípulos. Pues no se aparecían como fantasmas, llegaban y se presentaban, a hacerse presente. Entonces Jesús se hace presente en medio de su pueblo. Amén, porque esa es su promesa. Ok, otra pregunta. Quería hacer 2 preguntas. Ana, en un momento en la conferencia, acá estoy atrás, hablaste de que ya no leías la Biblia en español, o sea, estudiabas en otro idioma. Quería preguntarte en qué idioma o qué versión recomendás como para estudiar la palabra. Obviamente, si el Espíritu no nos revela la palabra, podemos entender cualquier cosa, pero si hay alguna versión o si hay algún idioma que recomendás que estudiemos para... Te metes al internet y buscas interlineal, hebreo español o griego español. Y vete al interlineal. Y hay varias versiones interlineales, depende de qué manuscrito están usando los que hicieron la interlineal. Entonces, en la interlineal vas a poder leer el significado de cada palabra, cómo fue traducida. Y de ahí tiene un número, y ese número es la concordancia Strong's. En la concordancia Strong's, no sé cuál es el instrumento que usan en español, ¿alguien sabe? Sí, el mismo, Strong's. Strong's en español. En el Strong's te va a venir todas las diferentes palabras que puede significar eso. Ahí es donde necesitas el Espíritu Santo. Sí. Entonces, cuando estás buscando una palabra porque el Espíritu se está llevando en una dirección, en una corriente, entonces ahí
el mismo Espíritu te va a decir esto es así. Y vas a descubrir que hay muchas palabras que tienen una luz increíble cuando la lees a la luz del griego, a la luz del hebreo. Amén. Amén, amén. Y otra pregunta era si los aceites son solo para los humanos, para las personas, o si los animales también, por ejemplo, pueden oler, o por la frecuencia, pregunto, no sé si le hace bien a los animales o no. Le hace bien a todo el mundo. Ah, ya. Ok. Le hace bien a todo el mundo. Dios ama a los animales. Amén. Es importante, sobre todo, temas tan revolucionarios como los que estamos hablando. O sea, no lo vas a poder aprender porque estuviste en una sesión. No lo vas a poder ni siquiera repetir a nadie. Amén. O sea, si repitieras, si oyeras 10 veces la cinta, y ya no hay cintas, ¿verdad? ¿Qué son? Ya son los audios. La época pasada. Si hubieras 10, los cassettes, ¿cómo se llamaban antes? Los VHS. Si hubieras el VHS, y la nueva generación dice, ¿qué? La prehistoria. Anyway. No podrías entender el tema y poderlo reproducirlo y enseñárselo a nadie. O sea, tienes que realmente estudiar el tema para poder contestar preguntas. Amén. Porque la gente te va a decir, sí, pero esto, sí, pero lo otro. Y tienes que tener la respuesta porque la meditaste, la estudiaste, hiciste tu cuadernito. Entonces lo vas a poder enseñar con sabiduría divina. Amén. Y es lo que queremos que hagan. No simplemente que salgan de aquí repitiendo, bueno, pues ya no hay rapto, y te apedrean por todos lados, porque dice semejante, ¿sabes qué es lo que dijo la hermana Ana? Pues incrédula, que no cree en el rapto. No me hace crédula o incrédula creer o no creer en el rapto, me hace crédula o creyente, incrédula o creyente creer o no creer en Cristo. Entonces, pues no queremos que salgan de aquí a repetir cosas que ni siquiera las han asentado en sus espíritus. Entonces, por eso es importante que las estudien. Amén. Entonces, si no tenemos el libro, creo que este es el último libro que queda, de Apocalipsis y el fin de una era, es espectacular para que te des cuenta. O sea, cómo se manifestó la venida de Cristo en el año 70. Las señales que vieron. O sea, está escrito cómo se vieron los caballos del cielo entrando a Jerusalén. La señal del Hijo del Hombre fue escrita al pie de la letra. ¿Cómo se manifestó? No, sí, guau. Pero si la gente no lee ni la Biblia, menos van a leer 7 tomos de los libros de Josefo. No, y en español antiguo menos, a la 3ª página, ya, que no pone ni puntos ni comas, se sigue derecho. Y dices, ¡ay, santo! ¿Eh? Sí. Sí, eso, mi amor, claro. Está documentado. Dios se encargó que fuese documentado. ¿Sí? Y dice yo y todos los que lo vimos. Está documentado. Un judío al lado del emperador. Dios lo metió ahí lo metió al lado del emperador para que sea testigo de todo. Es impresionante. Sí, Josefo fue un personaje muy singular porque era príncipe de Israel y era fariseo de fariseos. Y al mismo tiempo se hizo muy amigo del general Vespasiano. Cuando empezó la persecución judía, lo metieron a la cárcel a Josefo, y él le profetiza a Vespasiano, general de los ejércitos de Nerón, que él va a ser el próximo emperador. Y entonces, como la gente como le gusta cuando el profeta le dice que vas a ser emperador, entonces halló gran gracia en los ojos de Vespasiano y lo dejó libre por causa de la profecía. Y entonces se hizo muy amigo de Vespasiano y de su hijo Tito, y cuando sube Vespasiano a ser el emperador de Roma y Tito queda como general de los ejércitos, entonces Flavio, Josefo, era íntimo amigo de ellos. Entonces él por eso tenía el acceso a los 2 mandos. Podía entrar a Jerusalén durante el sitio, porque se lo permitían los romanos, y podía ver todo lo que estaba pasando y escribir todo lo que estaba pasando, y podía salir y ver las cosas desde el lado de los romanos. Entonces fue un instrumento periodístico impresionante que Dios usó para escribir todas las cosas que sucedieron. Amén.
Entonces, bueno, tremendo. Pero pues, entonces, honre lo que Dios hizo y lea ese libro porque le voy a resumir. No, y agarro el extracto exactamente como fue escrito por Flavio Josefo, lo copio y aquí está la manifestación, profecía de Cristo, cumplimiento, profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento. Todo sucedió. Si no, Cristo hubiera sido un falso profeta. Digo, de cierto os digo que esta generación no pasará sin que antes venga el fin. Le estaba hablando a esa generación. Cuando Jesús dijo esta generación, le estaba hablando a esa generación. No le estaba hablando a una generación 2000 años después. Si yo te digo, de cierto te digo que esta generación verá al Paraguay completamente convertido a Cristo. Aleluya. Tú piensas que te estoy hablando a esta generación, no piensas que estoy hablando para el año 4000. ¿Verdad? Cuando Cristo les dijo, de cierto les digo que hay algunos de ustedes que no verán muerte antes que haya venido el fin. Y todos sabían que era Juan. Juan sobrevivió la tribulación de la destrucción de Jerusalén. Vivió hasta el año 100, 30 años después de la destrucción, tal como Jesús lo había dicho. Le dijo a las mujeres que estaban llorando, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas para que aquel día no las alcance. ¿A quién le estaba hablando? ¿A ellas o a mujeres 2000 años después? A ellas, para que no las agarren sábado, ni amamantando, ni preñadas. ¿Por qué les dijo eso? Porque Jesús ya sabía que las mujeres de Israel se iban a comer sus hijos. Se los comieron durante el sitio. Era tal el hambre que se comieron a sus hijos. Por eso Jesús les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque la que se viene es grave. No, y Tito fue macabro. Porque agarró durante la fiesta de la Pascua, que venían los judíos de todas las naciones. Cuando la Biblia habla de las naciones, habrá nación contra nación en guerra. No está hablando de Paraguay, de México y de los Estados Unidos. Está hablando de las naciones judías. Jesús vino a hablarle a los judíos. Amén. Su ministerio fue a los judíos, no fue al resto del mundo. El ministerio de Jesús en la tierra fue a los judíos. ¿Ya lo leyó alguna vez en la Biblia? Léanlo, por favor. Amén. Entonces, obviamente, las verdades espirituales que él profetizó son para todo el mundo. Pero las profecías en contra de Israel eran en contra de Israel porque eso vino. ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces, les profetizó a ellos. De cierto os digo que el fin vendrá y no habrán terminado de recorrer todas las ciudades de Israel. Y cuando empezó la persecución, empezaron a recorrer ciudad tras ciudad y salían corriendo de una ciudad y se metían a otra, y salían corriendo de esa ciudad y se metían a otra, y no habían terminado cuando vino el fin. Tal como Jesús lo dijo, porque cada palabra que Jesús profetizó es verdadera y perfecta y tenía su cumplimiento en el tiempo exacto en que Jesús lo predijo. Amén. Pregunta. No, ella levantó primero acá la mano. Bueno, esta ya arrebató porque se paró y habló. Dice que el reino es de los que arrebatan. Entonces, Eso lo arrebató. tengo una consulta. Jesús, en un momento, cuando habló con Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y también en una parábola habla Jesús en un momento cuando el hijo pródigo sale de la casa del padre y luego vuelve y le dice, es necesario hacer fiesta porque mi hijo era muerto y ahora vive. Mi pregunta es la siguiente, ¿es lo mismo nacer de nuevo y pasar como el hijo pródigo de muerte a vida o son dos cosas? Son dos cosas totalmente diferentes.
diferente. La salvación, todo aquel que cree en el Hijo de Dios es salvo. Eso es lo que Jesús dijo. Arrepentíos y creed en el Hijo de Dios, seréis salvos. Punto. Amén. Pon los ojos, así como la serpiente en el desierto, el que pone los ojos en Jesús para su salvación, ese será salvo. Nacer del agua y del Espíritu ya es todo un proceso de gestación. Amén. Que tenemos que buscar. El problema es que en este falso evangelio que se ha predicado, como se trata de llenar iglesias, entonces te dicen, a ver, ven y confiesa, repite atrás de mí el versículo de Romanos. Y entonces te volteas y te dicen, ahora él ha nacido de nuevo. ¿A dónde nació del agua y del Espíritu esa persona? La gran mayoría ni siquiera se arrepintió de sus pecados. No ha entendido ni la cruz del Calvario. Pero ya le dicen que nació de nuevo. Y al decirle que ya nació de nuevo, le están cortando toda posibilidad de buscar nacer de nuevo. Ya lo cauterizaron. Porque se hizo el nacer de nuevo una denominación. Los nacidos de nuevo versus los católicos. ¿Tú qué eres? Yo soy un nacido de nuevo. ¿Nunca has visto el reino de Dios? Nadie que no naciere del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. Entonces, para entrar al reino de Dios es una dimensión en la que tienes que entrar. Amén. No puedes andar con un pie en el mundo y entrar en el reino de Dios, no se puede. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso dice la palabra. Porque la simiente de Dios le guarda y no puede pecar. Amén. Entonces, el nacer de Dios es una cosa muy diferente. El ladrón en la cruz fue salvo. Pues jamás nació de nuevo. Amén. Nunca fue expuesto al agua y al Espíritu, ni se bautizó jamás, pero fue salvo. Amén. Alguien que clama a Jesús así en medio de un accidente, Jesús, fue salvo. Pero jamás nació del agua y del Espíritu. Ese es un privilegio maravilloso que tenemos que buscar, entrar a las dimensiones de Dios, entrar en el reino, poseer todas las promesas que Él nos dio. Qué cosa más maravillosa. Pero tengo que nacer, tengo que gestarme en las aguas de Dios, como se gesta un bebé en las aguas amnióticas de la madre. Tienes que gestarte en las aguas del Espíritu para nacer y ver el reino de Dios. Nadie que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios, y nadie que no naciere del agua del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Digo, vas a entrar cuando te mueras. Pero ¿qué chiste tiene eso? Las buenas nuevas es que lo puedes tener ahorita. O sea, el evangelio tiene que ser buenas nuevas. El evangelio que se ha predicado no son buenas nuevas para esta vida, son buenas nuevas para cuando te mueras. Eso no es una buena nueva. Las buenas nuevas es que todo te cambia en la vida para bien. Esas son buenas nuevas. Amén. Bueno, otra pregunta. Ahora sí, ella. Bueno, profeta Ana, bajo el entendimiento de que los cielos falsos están siendo rasgados y están siendo cambiados, ¿cómo nosotros como iglesia en esta nación y en las demás naciones, cómo podemos empezar a interactuar con ese cielo nuevo? Hoy te voy a predicar de eso. Okay. ¿Qué recursos podemos sacar? Hoy te voy a predicar de eso. Okay. A la 1 termino. Apúrenle. Ahí hay manos, mi amor, córrele porque tenemos tiempo en contra. Bueno, ¿está prendido? En 1 Corintios capítulo 15, ayer tocaron, habla acerca de la resurrección de los muertos y mencionaron antes de nacer que ya teníamos un cuerpo celestial. Mi pregunta es si es que nosotros cuando morimos realmente resucitamos, así como realmente se puede interpretar físicamente. La verdad que no entiendo bien esa parte. Si lees el capítulo de 1 Corintios 15, dice, empieza diciendo necio.
Déjame ir para allá. Versículo 36, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Entonces aquí está diciendo, todo lo que se siembra en cuerpo terrenal, espérame. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Aquí está clarísimo que la resurrección de los muertos no es físicamente, porque el ejemplo número 1 de la resurrección es Cristo Jesús. Amén. Si puedo ver la resurrección, tengo que ver a Cristo Jesús, quien es el resucitado de los resucitados y es la resurrección. ¿Estamos? Entonces, cuando Jesús resucita, obviamente tiene un cuerpo incorruptible, no tiene un cuerpo de carne, puesto que atraviesa paredes. Se aparece, se desaparece, puede aparecer visiblemente en carne, puede desaparecer en ese mismo instante. Pues de la misma manera es el cuerpo espiritual. Amén. Hay ángeles pues que están en el cielo y que pueden aparecer como si fuera uno de nosotros. Dice, sed hospedadores, porque algunos hasta hospedaron ángeles. Entonces hay ángeles que se aparecen en forma humana, hay espíritus que se aparecen en forma humana. Amén. Y en la resurrección de los muertos, por eso mencionaba yo ayer, ¿a dónde están todos los que resucitaron cuando se abrieron las tumbas? ¿En la carne? ¿Dónde comieron? ¿Dónde durmieron? ¿Por qué no estuvieron el día de Pentecostés? ¿Por qué no predicaban el evangelio con los demás? ¿Por qué no se hace una sola mención de ellos, nunca más? Porque no es necesario que estén en la tierra. Van y vienen. De la misma manera que Jesús va y viene, la nube de testigos va y viene. Pero eso es otro misterio. Ya le reventé muchas cosas. Si le reviento esta, entonces ya no puede ni dormir. Pero van y vienen. Y te puedes encontrar un resucitado ahí de repente, en medio de nosotros. ¿Sí? Así como los vieron. Y llegan, te dan un mensaje. Entonces te dicen, no, es que están muertos. Los indoctos, inconstantes, te dicen, no, es que los que partieron de la tierra están muertos. No, eso no dice la Escritura. Dice, erráis ignorando las Escrituras. Creo que es Lucas 20. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Entonces, ¿pueden los ángeles aparecer en medio de nosotros? Sí. Los que alcanzaron la resurrección son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, ¿están muertos o están vivos? Están vivos. Pero las teologías estas raras te dicen que están dormidos, que están muertos, que no hay que invocar a los muertos. No hay que invocar a los muertos. Porque los muertos están en el infierno. Los muertos están en el infierno. Los vivos están en el cielo. Entonces la palabra de Dios dice que no invoques a los muertos. Entonces, ¿qué hacen los brujos? Invocan a los muertos. Se van a los cementerios, invocan a los que están en el Seol. Invocan los espíritus de los muertos.
como Hugo Chávez que fue a invocar el espíritu de Bolívar. Eso es invocar a los muertos. Amén. Esos sí están muertos. Y eso sí, la palabra de Dios lo prohíbe. Ahora que la nube de testigos está en medio de nosotros y se manifiesta en medio de nosotros, está escrito. Ven conmigo a Hebreos. Entonces, como te estás dando cuenta, el reino de Dios tiene cosas maravillosas. Cuando entras y lo ves, y vas a empezar a ver cosas en la Biblia que nunca habías visto, porque desde el reino de Dios la Biblia se lee diferente. Amén. Entonces dice Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Ok? Nos hemos acercado a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuáles son los espíritus de los justos hechos perfectos? Los que están resucitados en el cielo. Esos son los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces los teólogos te lo interpretan de esta manera: nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, pero lo demás no, lo demás es en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un conjunto. Nos hemos acercado a la ciudad celestial, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla más que Abel, a los inscritos, a la congregación de los inscritos, de los primogénitos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la nueva Jerusalén, a la compañía de miriadas de ángeles. Ese es el entorno del reino. Porque el cuerpo de Cristo, mi hermano, no somos nosotros aquí nada más en este siglo. El cuerpo de Cristo está vivo desde Abel. Abel fue el primer profeta. El cuerpo de Cristo no nada más son los que están aquí vivos ahorita. El cuerpo de Cristo está compuesto por todos los santos de todos los tiempos, nosotros incluidos, y los que han de venir después, que ya están en el cuerpo de Cristo. Y es impresionante las cosas que suceden cuando entras al reino de Dios. Te van a abrir muchas dimensiones y muchas cosas muy maravillosas. Desde luego vas a leer la Biblia con los ojos del cielo, no con los ojos de la teología corrupta. Amén. Otra pregunta y terminamos. La última. Sí. Profeta Ana, hace unos años estuvo en la ciudad donde nosotros vivimos, un grupo de personas que estamos, y fue con el apóstol David, y usted habló y dijo, ¿verdad?, que se veía desolada la tierra y que estaba, ¿verdad?, como abandonada. Entonces, de repente en un momento se manifestó un grupo de estudiantes y tomó todo el lugar donde ustedes estaban. Era No te como un entiendo muelle. lo que me estás diciendo. ¿Cómo? No te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué? Ok. Usted había visitado una ciudad con un lago en Paraguay hace 2 años atrás. ¿Y eso qué tiene que ver con las preguntas y respuestas que estamos teniendo ahorita? No, ahí voy a ir a eso, claro. Entonces, mi pregunta es, el reino de los cielos, el reino de Dios, como al manifestarse en un territorio, se debe ver físicamente eso. O sea, se debe ver en la creación, se debe ver en los animales, se debe ver en... Claro. O sea, debe llegar a las instituciones, a la parte educativa, debe llegar... O sea, por ejemplo, Almolonga, uno, el que conoce la historia, ve ahí cómo se manifiesta ¿verdad?, en los vegetales que se cultivan. Y
Esa es mi pregunta. O sea, porque Emerson había dicho que nosotros traemos el reino cuando nacemos, el reino de los cielos. Pero ¿cómo se manifiesta? O sea, ¿cómo la iglesia hace para que eso sea visible en todo el territorio? Eso lo hace Dios. Tú levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Ok. Levántate y resplandece y Dios va a hacer la obra. Y donde quiera que entre el reino de Dios, empiezas a ver transformación de ciudades, empiezas a ver transformación de muchas cosas, transformación de leyes, transformación de muchas cosas, que no tienes que hacer nada, simplemente sé. Por eso la importancia del reino está anclada en el ser y no en el hacer. Amén. Okay. Obviamente tenemos que orar, obviamente tenemos que interceder, obviamente tenemos que hacer muchas cosas, pero la esencia y la sustancia del reino es quienes somos. Y lo que afecta a un territorio, lo que la tierra reconoce son los pies de los hijos de Dios. O sea, Paraguay reconoce que hay hijos de Dios ahorita pisando esta tierra. Amén. Y la Amén. tierra responde a los hijos de Dios. Haga yo algo, no haga yo nada, la tierra responde a que yo estoy aquí parada. Amén. Ahora, entre más hijos de Dios sean la luz, como tienen que ser, pues más las tinieblas se disipan en un lugar. Con estas teologías raras, pues, entonces, pues no hay luz. Okay. Entonces gobierna Jezabel, Belial, y todos los demonios. Porque Cristo no tiene reino, pobrecito. Le falló al Padre. Sí, pues es lo que se predica. Vengo a traer el reino del Padre, no, pues te falló. Es como los que te reprueban el año escolar. Tienes que venir otra vez a hacer porque te falló la primera. No, es que se lo estoy haciendo pues, sí, un poco sarcástico, porque es una abominación delante de Dios. Es un insulto. Las cosas que se predican es un insulto a Dios. Por eso se las hago un poquito sarcástica para que le caiga. Ok. Listo. Muy bien. Bueno, pues hay muchas preguntas que van a surgir. Ya los libros están en formato digital. Y si no tiene formato digital, pues creo que se pueden pedir libros, ¿verdad? Se pueden pedir libros y se pueden mandar por servientrega o algo así. Pues les podemos mandar por servientrega. No les va a salir igual de barato que cuando nos vendemos una conferencia, pero por lo menos lo va a tener. Que va a tener que pagar el envío y todo. Bueno, Selah. Bueno, voy a cambiar de Shakarabasha. Pues tócame algo así para que entren en materia. Padre, hazme un favor, tócame nada más en strings, así una notita. Vamos a callar nuestras mentes. Vamos a empezar a hacer un entrenamiento. Y va a callar su mente por 2 minutos. Si la mente se le va por un lado, la somete. 2 minutos, tomando autoridad sobre su mente.
Amén. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 24. Versículo 7, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Aquí estamos viendo que dice, alzad vuestras cabezas puertas eternas. Una puerta eterna es alguien cuya vida y espíritu se vuelve accesible a que el cielo se manifieste a través de él o de ella. No todos somos puertas eternas. Podemos repetir todos los versículos y decir, oh, soy puerta eterna, levanto mi cabeza. Pero Dios quiere que te conviertas en una puerta. O sea, nuestro diseño es que seamos puertas eternas, pero me tengo que convertir en una puerta para que el cielo se manifieste a través de mí. Lo que contesta tu pregunta. Que el cielo se manifieste a través de mí. Tengo que ser esa puerta. Para que sea yo esa puerta, tengo que obviamente hacer morir mi carne. Amén. Tengo que entrar al reino de los cielos y dejarme usar por Dios para que su gloria y Él se manifiesten donde quiera que yo vaya. Entonces Dios necesita puertas. Erguíos puertas eternas para que entre el Dios de la gloria. Y Dios necesita gente entendida. Los entendidos resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Entonces, el entendimiento es un entendimiento de las cosas celestiales. El entendimiento es un entendimiento del reino de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Y este entendimiento viene por una comunión con Dios. Este entendimiento viene por sumergirnos en las aguas de Dios, y por eso la adoración es tan importante cuando adoramos en esta forma en el Espíritu. Amén. Y no con tanta repetición. Y esto es una de las cosas que ha matado la vida de la iglesia. Que la adoración está terriblemente pervertida en un sistema de entretenimiento, en un sistema de teatro, en un sistema de repeticiones. Dice la palabra que no hagamos vanas repeticiones. Pero la iglesia cristiana hace más repeticiones que la iglesia católica. Y siguen cantando los mismos cantos de hace 20 años. ¿No son esas repeticiones? ¿Qué tiene eso de fresco? ¿Qué tiene eso de espiritual? Absolutamente nada. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando nos sumergimos y empezamos a entender la adoración del Espíritu, empezamos a entender que somos seres espirituales con un sonido. Dios te hizo a ti como un instrumento divino. Amén. Y que ese instrumento es lo que Dios quiere oír. Por eso Él te creó con ese sonido. Cuando Dios creó a un ruiseñor, es porque le gustó el sonido del ruiseñor. Y puso el sonido de ese pajarito tan lindo. Amén. Porque le gusta a Dios oír el sonido de un ruiseñor. Le gusta a Dios oír el rugido de un león. Es el sonido que Él puso en ese animal. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos un sonido que es una frecuencia. Amén. Y hemos tratado de hablar acerca de estas frecuencias. Y no es
la tesitura en la que cantamos, sino qué es lo que estamos produciendo desde el Espíritu. Amén. Entonces yo puedo cantar como los mismos ángeles, pero estar produciendo una frecuencia muy baja, porque estoy cantando con el alma, estoy cantando en un sistema de entretenimiento. Quiero que me vean a mí, entonces lo que estoy produciendo es una frecuencia muy baja. A lo mejor canto como gallina, desentonada, pero estoy cantando desde el Espíritu. Mi frecuencia es altísima y produce cosas en el Espíritu. Estos sonidos tienen un poder muy grande. Amén. Y estos sonidos van a hacer que empieces a traer alrededor de ti las aguas de vida que van en un momento dado a hacerte nacer en el reino de Dios. Necesitamos estar sumergidos, y ya que estamos sumergidos necesitamos que las aguas sigan creciendo. Aleluya. Entonces, dice la palabra. Ven conmigo a 2 Samuel, capítulo 21. Y el versículo 17 dice: Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante. David estaba a punto de ser muerto por un filisteo, y entonces llega Abisaí y lo salva. Y entonces le dijeron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hay gente que son lámpara en su tiempo, lámpara para una nación. Hay gente que son puertas, los que hacen que las cosas sucedan son puertas. Los que son instrumentos para que sucedan cosas en una nación. Amén. David está haciendo una puerta para que suceda esto que estamos haciendo en este lugar. Está haciendo accesibles, los que apoyaron a este evento están siendo parte de esa puerta que fue abierta. Pero hay lumbreras, amén, hay lámparas en naciones. Y hay gentes que en sus tiempos y en sus generaciones fueron lámparas. Y pongan ustedes esta simiente, porque necesitamos que en una nueva generación se levanten lámparas. Lámparas para Paraguay, lámparas para Brasil, lámparas que traigan la luz del cielo. No repetidoras de lo que no es, sino lámparas que iluminen. Aleluya. Y esto tiene que ver con nuestro brillo como estrellas. Dice el Salmo 148, venga conmigo. Alabad a Jehová desde los cielos. Aquí está hablando la lámpara de Israel, con entendimiento divino. Alabad desde dónde? Desde los cielos. Alabad desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. ¿Por qué dice lucientes estrellas? ¿Será que una estrella no es luciente? ¿Por qué tiene que enfatizar luciente estrella? Es como si digo foco luminoso. Es un pleonasmo. Pero aquí es un énfasis que hay lucientes estrellas. Porque hay estrellas que no son lucientes. De la misma manera que Jesús dice que el ojo del alma, que la puerta del alma son nuestros ojos, y que la luz que se ve a través de los ojos puede ser densas tinieblas. Y si la luz que hay en ti son densas tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Quiere decir que hay luz que son tinieblas.
Y hay estrellas que producen una luz que es tinieblas. Lucero, Satanás produce una luz que son tinieblas. Se disfrazan de ángeles de luz, se le disfrazan de ministros de luz, pero es una luz falsa. Y nosotros como hijos de Dios, como puertas eternas, tenemos que entender los diferentes niveles de luz. Amén. Porque la luz falsa brilla muy fuerte. O sea, ¿por qué una estrella de Hollywood? Todo el mundo, wow, la estrella de Hollywood, porque brilla. Brilla. La gente lo ve y dice, wow, Tom Cruise. Qué sé yo, Ya ni me sé los nombres. Pero brillan. Tienen una luz. Lo que se dice de ellos, brillan. Está la gente comprando las revistas. A ver qué dicen de ¿Por qué? Porque los está trayendo algo. ¿Qué los está trayendo a leer una revista? ¿Qué los está trayendo a ver esto? ¿Un brillo? ¿Un brillo? Y también hoy en día hay gente que brilla, pero no con la luz de Dios. Parece luz, pero no es luz. Y yo tengo que saber distinguir lo que es la luz verdadera de la luz falsa, de la luz de un entretenimiento, de la luz que se está creando y que si le quitas eso, no se produjo nada. Cuando tengo que tocar el piano cada vez que digo una frase, tocar la batería para que salga el poder. Porque si no hago esa manipulación, entonces no pasó nada. Los que brillan no tienen necesidad de hacer nada artificial. Brillan porque brillan. Porque son relucientes estrellas. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios será vista sobre de ti. Entonces hay luz que parece verdadera y se ponen todos los títulos habidos y por haber. Yo no soy juez de nadie ni estoy señalando a nadie, pero sí tengo ojos para discernir frecuencias. Sí tengo ojos para discernir luces. Sí tengo oídos para discernir cuando algo está saliendo del cielo y cuando algo no está saliendo del cielo. Y necesitamos ser entendidos. Los entendidos son los que resplandecen. Los que entendieron ¿qué? ¿Qué tengo que entender para resplandecer? La luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que andamos, que tenemos comunión con la luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y no hemos conocido la verdad. La luz verdadera proviene de la verdad. La luz falsa proviene de la mentira. Y la mentira es engañosa. Satanás es engañador. Amén. Satanás no se presenta con cuernos y cola. Se presenta brillando. Y si yo me voy tras cualquier brillo porque tiene mucha fama y no sé discernir, ahí es donde muchos están perdiendo la brújula. ¿Me está siguiendo? Entonces, alzaos vuestras cabezas, puertas eternas, y empezad a entender que hay brillos, relucientes estrellas. Los poderosos de la tierra tienen un brillo, tienen sus estrellas. Amén. Entonces, ven conmigo a Ezequiel 32. Y vamos aquí a ver algo muy interesante. En el tiempo de Ezequiel, obviamente, Faraón, Ramsés, fue destruido en el tiempo de Moisés. Israel no tenía ningún conflicto en contra de Egipto en el tiempo de Ezequiel. En el tiempo de Ezequiel estaban cautivos en Babilonia. Amén. Y en Babilonia empieza una tremenda corrupción de Israel y empiezan a adoptar las costumbres de los babilónicos, cambian el nombre de los meses, ya no son los meses como Dios los dijo, son los meses como los festeja
Babilonia, y ayer hablábamos un poco de eso, cómo le ponen Nisan, Tamuz, cómo se va a llamar Tamuz un mes en Israel, por favor. Y entonces, aquí aparece un personaje llamado Faraón, rey de Egipto, pero está hablando en sentido espiritual. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11. Y dice, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En dónde fue crucificado Jesús? ¿En dónde? En Jerusalén, en Sodoma. Lea su Biblia, hermano. ¿Cómo va a ser crucificado en Sodoma? Crucificado en Jerusalén. Dile que está a tu lado, por favor, lee la Biblia para que brilles. Entonces aquí estamos viendo que la ciudad de Jerusalén, Dios la llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto, porque se había corrompido de tal manera que ya no tenía nada que ver en el tiempo de Jesús con la Jerusalén fundada por David, donde estuvo el templo de Salomón, donde los grandes héroes de la fe estuvieron, sino que Jerusalén se fue corrompiendo, estuvo bajo el sojuzgado por Grecia por cerca de 400 años, y esto helenizó tremendamente a Israel. Por eso cuando Jesús les habla a los fariseos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jamás le iba a hablar Jesús a la simiente de Aarón de esa manera. ¿Me está siguiendo? Entonces le dice, no, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros no podéis entender mi lenguaje. Vosotros me queréis matar porque hablo la verdad, pero vosotros habláis mentira. O sea, ya la corrupción había llegado a tal grado que Dios tiene que destruir Jerusalén y tiene que traer el juicio en el año 70. Entonces, aquí estamos viendo este espíritu de Egipto, que es en sentido espiritual Jerusalén. ¿Me está siguiendo? Dice Jesús que es imposible que un profeta sea muerto fuera de Jerusalén. Amén. Es imposible que un profeta sea muerto fuera de Jerusalén. ¿Lo ha leído? ¿Sí lo ha leído? Bueno, él sí lo leyó. Qué terrible es hablarle a gente que no lee la Biblia. Jesús dice, es imposible que un profeta sea muerto fuera de Jerusalén, porque en Jerusalén será juzgada la sangre de los profetas desde Abel hasta Zacarías. Amén. ¿En dónde estaba Jerusalén en el tiempo de Abel? Porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y la sangre de Jerusalén, en Jerusalén será juzgada desde Abel hasta Zacarías. Entonces quiere decir que hay una ciudad espiritual llamada Jerusalén en las tinieblas. O sea, está la ciudad física, está la nueva Jerusalén, madre de todos nosotros, y hay una Jerusalén espiritual, que en sentido espiritual es Egipto y Sodoma. ¿Me está siguiendo? Y es la que mata a los profetas. Y esta ciudad que mata a los profetas es la que fue corrompiendo a Israel. Dice, por ejemplo, en Jeremías 23, hablando de este mismo espíritu, no quite el dedo de Ezequiel. Y venga a Jeremías 23 y dice el versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Entonces, aquí hay algo bien terrible en este aspecto espiritual, de esta ciudad espiritual. Amén.
¿Está quedando claro que no estoy hablando de una ciudad física? ¿Está quedando claro que no estoy siendo antisemita, sino que quiero enseñarles algo en la palabra? Ok. Entonces dice Ezequiel 32. Hijo de hombre, versículo 2, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares. Pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas tus riberas. Y esto es lo que estamos viendo, por eso Israel se convirtió, o sea, esta ciudad espiritual de tinieblas empezó a corromper a Israel desde el tiempo de Babilonia y enturbiaba sus aguas, enturbiaba las aguas, porque cada vez que algo se mezcla con las cosas divinas, se enturbian las aguas. Amén. Israel se estaba mezclando en Babilonia con pues con todas las celebridades y las cosas que hacía Babilonia. Entonces dice: enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus ribieras. Y así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red. Entonces, una de las cosas que está perturbando terriblemente las naciones es esta ciudad espiritual llamada Egipto, Gomorra, o el espíritu de Jerusalén. Amén. Y donde está este espíritu se levanta una tremenda religiosidad. El espíritu de Jerusalén está centrada en un templo, está centrado en lo visible. Cuando Jesús dijo: yo derribaré este templo y en 3 días lo edificaré, fue cuando decidieron matarlo, porque estaba yéndose directamente contra el espíritu que estaba en los fariseos, que estaba centrado en la gloria de lo físico, en la gloria de lo que se puede tocar, en la gloria de un templo físico. Que no se metan con lo que se metan con lo que sea, pero que no se metan con el templo. El templo era más sagrado para ellos que el mismo Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús tocó la vaca sagrada, ahí es donde decidieron matarlo. Este viene a destruir el templo, no podemos seguir con lo tenemos que matar. ¿Me está siguiendo? Y este espíritu sigue gobernando y sigue esclavizando a la gente. Egipto es un esclavizador. Amén. El espíritu de Faraón, rey de Egipto, esclaviza a la gente. La gente está esclavizada bajo espíritus de control, bajo espíritus que los sojuzgan, bajo espíritus que no los dejan gobernar. Un esclavo no puede gobernar. Donde está el espíritu de Egipto, la gente no puede salir adelante. La gente no puede prosperar, un esclavo no prospera. ¿Por qué? Si el reino de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios está sobre todos los creyentes, ¿por qué no pueden prosperar? Porque la religiosidad es mucho más fuerte de simplemente un principio filosófico o una forma de ser. Es un espíritu que te roba todo. El espíritu de Jerusalén mata a todos los profetas. Mata lo profético en ti. Cierra las puertas para que lo celestial no pueda venir a través de ti. ¿Me está siguiendo? Esto es lo que hicieron los fariseos. Vamos a cerrarles las puertas. Tienen la llave del conocimiento y no dejan, ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. ¿Estoy hablando a alguien? ¿Podemos ver esto en algún lado en la iglesia de hoy? Amén. Y no puedes entrar. Yo no entro y no te dejo entrar. Porque el espíritu de Jerusalén ha ido tomando, que es el espíritu de Egipto, que es el espíritu de Sodoma, donde está este espíritu de esta ciudad espiritual. Vemos tremendas abominaciones sexuales. A mayor cantidad de religiosidad, mayor cantidad de pecado sexual en las iglesias. Entonces, la hipocresía, la fachada. Lo que vamos a ver. De Jerusalén salió toda la hipocresía a toda la tierra. Obviamente no está hablando de la ciudad de David. Obviamente no está hablando de la Nueva Jerusalén ni la ciudad de Salomón. Está hablando de este espíritu. ¿Me está entendiendo con claridad? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? ¿Me puede decir que no y trato de buscar la forma de decírselo mejor? ¿Sí me está entendiendo? Ok, entonces sí me está entendiendo. Entonces, dice: levantaré mi red con reunión de muchos pueblos y harán subir con mi red.
Y te dejaré en tierra y te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo. Dice, y versículo 7, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. Y el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Vemos este tipo de versículo varias veces en la Escritura, en la que Dios, cuando va a traer un juicio sobre algo, amén, Él ensombrece el Shamaim. El Shamaim es donde sale la gloria de Dios. El Shamaim es el lugar del trono de Dios. La raquia es donde están las luminarias, es donde están nuestras estrellas. El Shamaim es donde mora Dios. Amén. Y desde el Shamaim Él puede oscurecer la raquia. ¿Me está siguiendo? Entonces yo oscureceré el Shamaim y oscureceré, haré entenebrecer sus estrellas. Y el sol y la luna, las luminarias, dice que la misericordia de Dios es como el sol que sale todas las mañanas. Amén. Y su misericordia es sobre justos y injustos. Cuando está el sol brillando, cuando las luminarias verdaderas están brillando, la misericordia de Dios se extiende sobre los pueblos. Pero cuando Dios oscurece el Shamaim y tapa las estrellas y las luminarias, entonces se dejan ver los juicios de Dios. Entonces Dios está hablando desde el día 29, un juicio en el que Él oscurece las estrellas y va a usar una red de muchos pueblos. El año pasado estuvimos hablando acerca del portal. ¿Cuántos estuvieron aquí el año pasado? Bueno, como el 40%. Ok, entonces muchos de ustedes no saben ni siquiera qué cosa es el portal. El portal es una puerta que Dios abrió desde octubre del 2017, cuando se cumplieron los 500 años de la reforma de Martín Lutero. Y vimos abrirse un portal en el cielo y el Señor nos dijo, ocúpenlo. Y el Señor nos habló que este portal, y se cerró el portal, ¡pum!, cuando lo ocupamos. Pero quedaron aperturas. Y el Señor dijo, cada 100 años se abre el portal de los cielos. Y este portal determina qué es lo que va a suceder los próximos 100 años. Cuando este portal no es ocupado por los hijos de Dios, entonces se cierra y las tinieblas avanzan sobre la tierra. En el 1906 vino el avivamiento de la calle Azusa, que es el primer derramamiento del Espíritu Santo de nuestros tiempos. Amén. Y vino este avivamiento del Espíritu Santo y el portal se abrió en el 1906. Y los que estaban a cargo del avivamiento se adueñaron del avivamiento. Lo hicieron para la gloria de ellos mismos. Y esto hizo que se apagara el avivamiento y que se cerrara el portal. La consecuencia de no haber sido ocupado el portal en 1906 desató sobre la tierra la Primera Guerra Mundial, desató la influenza de 1928, que murió la tercera parte de la unidad de la humanidad, desató la crisis económica mundial en 1930, desató la Segunda Guerra Mundial, desató el comienzo del comunismo, el auge del comunismo, y después del comunismo vino el terrorismo. Amén. Todo esto porque nadie ocupó el portal, porque la gente no es entendida en las cosas celestiales. Y entonces dijeron avivamiento y se pusieron grandes nombres, y cada vez que Dios trae un avivamiento y el hombre se pone la corona, Dios mata el avivamiento. Entonces, Dios nos habló y nos dijo que este portal se había abierto y que teníamos que ocuparlo. Que este portal tenía que ver con el conocimiento del Padre y la unidad entre los hermanos. A los que Él escogió, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó, para que fuesen conforme a la imagen del Hijo de Dios, el primogénito de los hermanos. Entonces la imagen de Dios tiene que ver con el primogénito de los hermanos. Reflejar a Cristo en la tierra tiene que ver con entender el ser hermanos. Una cosa que no se ha entendido y que las falsas luminarias se han encargado es que la iglesia no sea hermana.
divididos en dentro de la misma iglesia. Ya, olvídate de 40,000 denominaciones. No tenemos idea de lo que significa ser hermano. Hola hermanito, te amo en el amor de Cristo, mañana te apuñalo, hoy te amo y te bendigo, al día siguiente te apuñalo, porque no tengo idea de lo que significa que eres mi hermano. Esto es un conocimiento que viene de Jesucristo. Jesús es el primogénito de los hermanos. Jesús es quien sabe lo que significa ser hermano. En todo se hizo semejante en nosotros para ser llamado nuestro hermano. Amén. Él es el primogénito de los hermanos porque va a poner la substancia del Padre que nos hermana en cada uno de nosotros. Y los entendidos empezamos a ver esa hermandad, esa substancia divina en cada uno de los hijos. Porque Jesús dijo, sed uno como yo y mi Padre somos uno. Amén. No dijo, hagan una alianza de pastores y luego se hacen alianzas de pastores y lo primero que hacen los pastores es impedir que entre un nuevo mover de Dios. Hola. Eso no es la unidad. Como decía Emerson, cada cabeza es un mundo, es una burbuja. Cada uno piensa diferente. Yo estoy hablando cosas y cada uno está entendiendo de alguna manera o de otra manera. No sé si están entendiendo exactamente lo que yo estoy diciendo porque lo estás traduciendo en tu mundo. Entonces, la unidad no puede ser en la carne. La unidad no puede ser uniendo mentalidades o doctrinas. Jamás nos vamos a unir así. La única forma que está escrita en que podemos ser hermanos es en la unidad del Espíritu. Amén. Unidos por el Espíritu, un edificio unido por las coyunturas, creciendo hasta llegar a ser un varón perfecto. Entonces la única forma de estar unidos es por el Espíritu, donde ya los pensamientos, las doctrinas, el cómo haces las cosas o cómo no las haces, no importa. Lo que importa es que la eternidad del Hijo de Dios te hermana conmigo y eso es lo más importante entre tu relación y la mía. Y pase lo que pase en este mundo, ese vínculo nada lo puede romper, porque es un vínculo eterno. Sed uno como yo y el Padre somos uno, para que el mundo crea que yo fui enviado. O sea, el mundo no puede creer porque la iglesia no se ama, porque la iglesia no ha entendido la unicidad del Padre. Oye, oh Israel, vuestro Dios uno es. Amén. Uno no significa una unidad singular. Uno significa una naturaleza. Una naturaleza de unicidad. La naturaleza del Padre nos jala a ser uno. El desconocimiento del Padre nos divide. Entonces la unicidad es la substancia del Padre que nos hermana para que lleguemos a ser uno. Y esto tiene que ser un anhelo tremendo porque para esto nos llamó el Señor. A los que Él predestinó, a estos también llamó para que fuesen a imagen de Cristo, el primogénito de los hermanos. Entonces, el llamado principal no es pararte en un púlpito y ser una estrella reluciente. El llamado principal es ser un hermano. Lo que refleja a Cristo en la tierra es cómo soy hermano tuyo. No lo que predico. No lo que predico. Y si no sé ser hermano, no llevo en mí la imagen de Cristo. Selah. Entonces, Dios empezó a hablarnos y nos dijo, quiero que ocupen el portal. Y vi el portal y tenía muchas como ventanas. Y en estas ventanas habían quedado abiertas para llamar a muchos y que entraran, pero no podían entrar cualquier gente. Nada impuro puede entrar al portal. Pues no se trata de hermanarnos con los fornicarios, homosexuales y mentirosos. Se trata de hermanarnos con los santos. Entonces le dije, ¿y cómo ocupamos el portal, Señor? Y el Señor me dijo, este portal tiene no solamente 100 años, sino que tiene 800 años. Dije, me dijo, hace 800 años yo visité la tierra como nunca antes la he visitado.
Dije, hace 800 años. ¿Y qué pasó hace 800 años, Señor? Entonces, volviendo a la historia, me encuentro un personaje llamado Francisco de Asís. Y Francisco de Asís, en el siglo XIII, obviamente lo que hoy conocemos de Francisco de Asís está totalmente corrupto por la Iglesia Católica. Quien lo hizo un santo y hizo una orden franciscana. Quítese toda esa maraña de encima. Y vamos a ver al Francisco escogido por Dios. Y Francisco, no había otra iglesia en el siglo XIII, ¿estamos de acuerdo que nada más había una iglesia? Nada más había una iglesia. Pero esa iglesia había perdido, se encontraba en la misma situación que ahorita. El auge de la iglesia era cómo ser rico. Ya no importa cómo sigues a Jesús, lo importante es cómo hacerte rico. Ese era el énfasis. En el siglo XIII se había perdido completamente quién era Jesucristo. Las misas eran en latín, nadie te instruía de nada, tenías que irte a parar ahí, a oír un tipo hablando latín, y ya tú cumpliste y tenías que darle tu dinero al Vaticano. Y Jesús, quién sabe quién era. Había un hombre ahí colgado en una cruz que quién sabe qué cosa significaba. Esto era la iglesia del siglo XIII. Y entonces Dios levanta un profeta llamado Francisco. Y este Francisco, Dios lo llama a volver a traer el evangelio puro. Y él se humilla hasta lo sumo, renuncia a todos sus bienes, amén, para volverse un mendigo y poder vivir al pie de la letra todo lo que Jesús vivió. No para tomar el lugar de Jesucristo, sino para que la gente pudiese volver a ver el evangelio encarnado en un verdadero creyente. Y Francisco tocó el mundo en una forma increíble. Es el avivamiento más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces Dios me lleva, porque soy medio historiadora, a buscar en los anales de la historia los escritos originales. ¿De qué pensaba? ¿Qué hacía? ¿Qué sucedió en aquel tiempo? ¿Quiénes fueron los biógrafos, los testigos? Pero no me voy a meter por ahí porque ya le prediqué esto el año pasado. Lo que sí le quiero decir es que fue un avivamiento que vieron las manifestaciones de Dios más gloriosas que ha visto el planeta Tierra. No solamente en sanidades, milagros, eran transportados por torbellinos. No tenían ni carro. Hay gente que dice que no puedo hacer la obra de Dios porque no tengo dinero. Francisco renunció a toda forma de dinero. Y llegaban los discípulos y decían, ¿y cómo vamos a ir? Tenemos que ir a predicar allá a Nápoles, tenemos que ir a predicar a Francia, tenemos que ir a predicar, se metieron en todo el mundo musulmán. ¿Sabes cómo se transportaban? No, caminando no. Francisco se hermanó con toda la creación. Se hermanó, por eso has oído que dice hermano lobo, hermana luna, hermano sol. Se hermanó con toda la creación para que la creación le ayudara a traer el mensaje de Cristo. Entonces cuando decían, ¿qué vamos a hacer? Se moría de la risa, todo el tiempo estaba muerto de la risa. Se rió como pocas gentes en el mundo. Todo el tiempo, todos sus biógrafos hablan de cómo se reía Francisco. Se reía porque el reino de Dios es gozo. Amén. Y entonces se reía, entonces le decía, no, pues ¿de qué te preocupas? Hermano viento, necesitamos ir a Nápoles. Y llegaba un torbellino y los ponía en Nápoles. O los transportaba, como Felipe. En parte de sus biografías, él está adorando en el espíritu y vuela con los pájaros. Están cantando los pájaros, se une al canto de los pájaros y está volando con los pájaros. O sea, se dieron milagros que no se los voy a contar todos ahorita porque es fascinante la historia. Es impresionante las cosas que sucedieron. El Papa se le doblegó así, se le arrodilló. Doblegó todo el sistema del Vaticano. No tenía un quinto. Hoy la iglesia de hoy, ay, no puedo hacer nada porque no tengo dinero. A lo mejor hay una forma de creer diferente, que no está basada en el dinero, que está basada en el poder de Dios. Y el portal que está abierto tiene 800 años y lo que Dios dijo es lo que yo hice hace 800 años, lo voy a hacer con los que ocupen este portal. Y entonces empezamos. Entonces le dije, bueno, ¿cómo ocupamos el portal? Tenemos que volvernos mendigos como Francesco.
Me dijo, no les estoy pidiendo que se vuelvan mendigos como Francesco, pero sí les voy a pedir un sacrificio. ¿Y qué sacrificio es, Señor? Que se levanten a la hora del alba, cuando empieza el primer clarear antes del sol, una hora antes del amanecer. Y que en esa hora no hagan absolutamente nada más estar en mi presencia, para que la unicidad del Padre empiece a formarse en ustedes y empiece a hermanarlos entre ustedes y empiece a hermanarlos con toda la creación. Y entonces muchos de nosotros, y ya tenemos portales abiertos, en muchas naciones hay un portal Paraguay, aquí, tenemos portal Brasil, portal Argentina, tenemos portales en muchos lados. Bueno, hay un solo portal, pero la gente se une a través de las naciones. Y lo único que hacemos es simplemente recibir la impartición del Padre, el conocimiento del Padre, directo del Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre. Materia olvidada en la iglesia. Conocemos más al pastor que al Padre. Santo. No, es tiempo de sacudimientos. Y entonces dejamos que el Padre empiece a impartirnos, a absorbernos dentro de Cristo, dentro del Padre. Cristo y el Padre uno son. Cristo nos absorbe dentro de Él para que la sustancia del Padre y del Hijo nos haga hermanos entre nosotros. Y estamos en silencio, esperando en Dios. Y así estuvimos por más de un año, simplemente esperando, hasta que Dios dijo, ahora van a empezar a gobernar conmigo. Entonces hay portales que están naciendo, portales primer nivel, donde la gente tiene que entrar entrar en toda esta experiencia. El sacrificio es levantarse temprano. ¿Estamos? Si usted lo puede hacer, si usted lo quiere hacer, usted va a ocupar el portal y va a conocer a Dios en una forma que ningún hombre se lo puede enseñar. Y estamos viendo increíbles manifestaciones de transformaciones. Y descubrimos que en la unidad, que es un poder que jamás ha tenido la iglesia después de la iglesia primitiva, la iglesia jamás ha tenido el poder de la unidad, porque se dedicó a levantar al gran hombre de Dios para la nación en la cima de la pirámide. Pero en el reino de Dios no hay pirámides. En el reino de Dios hay Dios. Las pirámides son de Egipto, de Babilonia, de los mayas y los aztecas, los incas. Egipto. Entonces Dios no vino a levantar pirámides humanas con un hombre a la cima. Vino a levantar una ciudad santa, una nación santa, una nación de hermanos. Y tengo que entender esto si quiero conocer a Cristo. No puedo conocer a Cristo si no lo conozco como hermano. Si no dejo que esa parte de Él se forme en mí. Para que esa parte de Cristo en mí pueda ver la sustancia divina en cada uno de ustedes. Amén. Entonces, en Ezequiel 32 nos habla de oscurecer las estrellas. Y gobernar con Cristo tiene que ver con entender cómo movernos con las luminarias. Cuando Dios trajo el juicio sobre Israel, enrolló los cielos. Dice el sexto sello que se enrollaron los cielos y cayeron los poderosos de la tierra. Entonces, cuando Dios hace enrollar el falso raquia, ayer se acuerdan que hablamos del falso raquia, cuando Dios hace enrollar el falso raquia, en este caso lo quebrajó, y estamos viendo caer estrellas por muchos lados. Se están sacudiendo los gobiernos de las naciones. Ayer nos llegaba la noticia como el presidente de Chile despidió a todo su gabinete. Están cayendo estrellas de los poderosos.
Van a ver caerse estrellas de los poderosos. Entonces la estrategia que Dios nos dio es entenebrecer las estrellas de los impíos. Amén. No tenemos lucha contra carne y sangre. Lo que está sustentando los poderes del comunismo, los poderes de la inestabilidad en nuestras naciones, son las falsas luminarias que tienen que ser oscurecidas. Entonces nuestra guerra es oscureceré sus estrellas. El día que haya venido contra ti, oscureceré sus estrellas. Dice, y haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Aquí volvemos a ver que este faraón, rey de Egipto, gobernaba ya sobre Israel. Porque ¿quién le dice Dios que lo va a dispersar sobre las naciones si no es a Israel? Aquí vemos cómo lo está identificando con el espíritu de Egipto. Entonces dice, y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Hoy está resplandeciendo la espada de Dios en nuestras naciones. Y estamos en un lugar muy especial de la tierra, en Sudamérica, donde el río de Paraguay entra por las naciones de Bolivia, entra por Brasil, concluye en Argentina. Amén. Naciones que están siendo movidas, hoy son las elecciones de Argentina, amén, y están siendo movidas para establecer el espíritu de comunismo, el espíritu de desestabilización que trajo Hugo Chávez, y esto lo están haciendo a través de las estrellas, pero lo están haciendo también, dice la palabra, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto y toda su multitud será deshecha. Los poderosos de las naciones aquí son los hijos de Dios, los hijos de luz. Las espadas de los hijos de luz harán caer este espíritu. Amén. Entonces en este momento no se trata de estar orando por la paz de Chile y por la paz de Argentina, no es por ahí la cosa. Necesitamos derrocar los gobiernos de maldad desde el punto desde donde operan para que nuestras naciones entren en justicia. Para traer la justicia va a venir un sacudimiento. No podemos traer la justicia a nuestras naciones con un jardín de rosas. Amén. Va a tener que venir un juicio y está viniendo un juicio. ¿Me está siguiendo? Entonces dice, versículo 18, dice, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura. Y aquí vamos a ver un siguiente factor que es la sepultura, que es el Seol. No solamente estos gobiernos tienen que ver con las estrellas de falsa luminosidad, sino que vamos a ver cómo se fortalecen desde el lugar de los muertos. Entonces dice, versículo 20, entre los muertos de espada caerá, a espada es entregado traerlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol, el Seol es el lugar de los muertos, hablarán a él los fuertes de los fuertes. ¿Dónde están los fuertes de los fuertes? En medio del Seol. ¿Qué es lo que lo está empoderando? Los fuertes de los fuertes desde el lugar del Seol, desde el lugar de los muertos. Ahora, dice, ahí está, dice, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Ahí está el Bolívar, ahí está el Chávez, ahí están los fuertes de los fuertes.
Allí está Asiria con toda su multitud, alrededor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Y no le voy a leer todos los pasajes hasta el final, porque aquí sale una serie de ayudadores que son Mesac, Tubal, Asiria, Elam. Todos estos sembraron, Edom, sembraron el terror en la tierra de los vivientes. ¿Y qué es lo que están haciendo estos gobiernos desde Castro y estos comunistas? Están trayendo el terror sobre la tierra de los vivientes. ¿Y cómo se están fortaleciendo? Se están fortaleciendo con los poderes de los muertos. Ven conmigo al Salmo 31. Por eso es muy importante entender que los vivos están en el cielo y los muertos están en el infierno. Amén. Abraham y Moisés no están en el sepulcro del Seol. Ok. Entonces el Salmo 31 dice: versículo 17, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. ¿Por qué ora David que estén mudos en el Seol? Porque hablan desde el Seol. ¿Por qué era tan importante que Hugo Chávez se pusiera un hueso, se injertó un hueso de Bolívar? Invocan a los muertos. Todas las órdenes de ocultismo tienen que ver con los muertos. Amén. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia Católica el 2 de noviembre? Es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos dice, están alrededor de los sepulcros, todos sus ayudadores. Y entonces empiezan a invocar a los muertos, empiezan a hacer misas por los muertos, se levanta una gran cantidad de acción pro los muertos, dirigida por la Iglesia Católica. Amén. Por eso hacen misas de muertos, por eso les ponen flores a los muertos, por eso hacen todo cosa con los muertos. Entonces los muertos en las etnias indígenas son sumamente importantes. Todas las civilizaciones étnicas de la tierra cuyo presidente es Evo Morales invocan espíritus ancestrales de los muertos, que los muertos son grandes ayudadores de las etnias. Y hay todo un movimiento indigenista promovido por Evo Morales y obviamente por el difunto Hugo Chávez. Amén. Para movilizar las etnias, y entonces les prometen una gran cantidad de cosas y usan los poderes de las etnias para posicionarse en los gobiernos. Estamos hablando de cosas muy serias. Entonces no podemos seguir cantando aleluyas y siendo unos indoctos e inconstantes. Necesitamos ser entendidos, saber qué hacer. Entonces Dios nos está diciendo qué hacer. Entonces estamos en un lugar clave. Estamos en un lugar donde todo el asunto bolivariano, y no sé si oyeron a Maduro que salió hace unos días diciendo que el plan bolivariano se ha llevado al pie de la letra y que están triunfando en todos los planes, se han cumplido. ¿Lo oyeron? A Maduro. Nomás imagínense. Nomás imagínense. Entonces, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Pero en este caso, el gigante cae cuando los Davides se levantan. Amén.